Buenas tardes a todos. Para nuestra oración de hoy retomamos la lectura del Evangelio según San Lucas. El pasaje que compartimos está en el capítulo 9. El tetrarca Herodes se enteró de todo lo que Jesús hacía y enseñaba y estaba muy desconcertado, porque algunos decían, es Juan que ha resucitado, otros decían, es Elías que se ha aparecido, y otros, es uno de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero Herodes decía, a Juan lo hice decapitar. Entonces, ¿quién es este del que oigo decir semejantes cosas? Y trataba de verlo. Palabra del Señor. Son muchas las personas que nos presenta el Evangelio que se preguntan acerca de quién es Jesús. También son muchas las personas que lo buscan, que tratan de verlo por distintas razones. Muchas veces por escuchar la palabra de Dios, muchas veces por pedir alguna sanación, etcétera. Una pregunta que está presente a lo largo del Evangelio, y uno podría decir, en realidad, los Evangelios fueron escritos precisamente para responder a esa pregunta, fueron escritos para presentarnos a Jesús, para que podamos conocerlo, saber quién es, para que podamos acercarnos a Él también, y así, creyendo, como dice San Juan, tengamos vida. Herodes, no sabemos bien por qué, si es una cuestión solamente de curiosidad que tiene o alguna preocupación política por este personaje a quien desconoce. Herodes no entiende las lecturas que hace el pueblo de Israel. El pueblo de Israel esperaba la llegada del Mesías, pero antes de que llegara el Mesías, algunos decían que tenía que volver Elías. Elías había sido arrebatado al cielo, por eso no dice que resucita, sino que se ha aparecido. Elías tenía que venir como a disponer al pueblo para recibir al Mesías, o alguno de los profetas. También otros esperaban que se hiciera presente algún profeta de los antiguos, de los grandes profetas, para preparar la llegada del Mesías, o incluso algunos esperaban al mismo Moisés. En definitiva, como digo, Herodes no tiene esa creencia. Hay que decir también que quienes piensan así no están acertando tampoco en el conocimiento de quién es Jesús. Sí, alguien que viene de parte de Dios, sí, alguien que puede disponer al pueblo para recibir al Mesías, pero ni piensan, ni se les ocurre pensar que podría ser el Mesías, y esto porque el Mesías esperado lo imaginaban como alguien con una fuerza política, alguien que venía a triunfar, que venía en definitiva a liberar al pueblo de Israel, en este caso de la opresión del Imperio Romano. Entonces Jesús no es ese tipo de Mesías, y entonces ni se les pasa por la cabeza pensar que podría ser el Mesías. A lo sumo se acercan a esta esperanza de algún profeta que prepara el terreno. El mismo Juan Bautista, lo recordábamos hace poco, estando preso, le manda a preguntar a Jesús si es él el que debía venir o había que esperar a otro, porque tampoco le cierra a Juan el Bautista en su anuncio que el Mesías pudiera tener estas características. También hay que decir que a los discípulos les pasa un poco lo mismo. Los discípulos no alcanzan, los más cercanos, no alcanzan a entender este tipo de Mesías, este estilo de Mesías que les presenta Jesús. Lo entenderán después de la resurrección. Una pregunta, una búsqueda que, como digo, está presente en todo el Evangelio, está presente a lo largo de toda la historia. Los Evangelios nos proponen la imagen de Jesús, describen actitudes y cosas de Jesús para que vayamos conociéndolo, para que lo veamos de algún modo, para que nos acerquemos a Él, para que podamos crecer en la fe. Pero una pregunta que intuyo podemos frecuentemente volver a hacernos, ¿no? ¿Quién es Jesús? Volvemos a hacernos esta pregunta a veces cuando enfrentamos cosas difíciles, incomprensibles, que no entendemos muchas veces que Dios permita que nos sucedan determinadas cosas. Allí otra vez uno puede preguntarse, bueno, ¿quién es Jesús? ¿Quién es este que aparece en mi vida queriendo traerme las cosas de Dios con esa pobreza, con esa sencillez con la que el Evangelio nos lo presenta, sin poder
sin fuerzas. ¿Quién es Jesús? Podemos preguntarnos cuando vemos que la sociedad se aparta tanto de Dios, que hay tantas cosas en nuestra vida cotidiana que están lejos de ser lo que Dios quiere. Uno podría volver a preguntarse quién es entonces Dios, cuál es su poder, cuál es su modo de hacerse presente en mi vida. Una linda pregunta para hacernos, alguna vez el Evangelio nos la propone cuando Jesús en el camino se detiene junto a sus discípulos y les pregunta a ustedes quién dicen que soy. Ojalá que estos ratitos de oración que compartimos a diario nos vayan llevando cada vez más a esto, a profundizar en nuestro conocimiento de Jesús, de su modo de hacerse presente en nuestra vida, de su estilo, que alcancemos nosotros sí a identificar a Dios mismo presente en su enviado, que es su Hijo, a quien adherimos por la fe, a quien queremos seguir y a quien queremos también anunciar. Nos tocará, a partir de nuestras experiencias de Jesús, ser quienes también pueden responder esta pregunta que se hacen otros, la pregunta que se despierta en el corazón de otros, consciente o inconscientemente, queriendo conocer un poquito más a Jesús o queriendo acercarse de algún modo a Dios. Que el Señor nos ayude así a crecer en el conocimiento de Jesús y en el deseo de ser testigos, de ser quienes, como los discípulos, entendiendo a Dios, cómo se manifiesta en Jesús, ayudemos a otros a entenderlo también y a acercarse a Él. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.